Puede sentarse, ¿sí? ¿Le damos un aplauso al Señor inmenso o no? ¿Hay más? Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la identidad, ¿sí? Y recuerde, todo este material usted lo tiene en YouTube, ¿sí? Y si usted quiere mandarle una nota a sus familiares, utilícelo, vaya a YouTube y envíe un link. Vamos a irles mostrando otra manera de mandarlos. Quizás vamos a ponerlo en la predicación en bolsa de oportunidades para que aquellos que la tengan la puedan enviar y en fin. Pero váyala poniendo o vaya observando en su casa y escuchando de tiempo a tiempo. Hemos puesto casi todas las cosas básicas de la identidad, están allí puestas, colgadas en la predicación. Desde qué dice nuestra identidad versus nuestra sanidad, nuestra provisión, nuestra vida, cómo creer. Ha sido todo un recorrido que hemos dado. Y por último estamos hablando acerca de los enemigos de su identidad y de mi identidad. Y la semana pasada hablamos de la mentira y del pecado. Y hoy vamos a hablar de la sanidad y del temor. Entonces quiero que usted esté muy atento a eso, porque eso va a hacer que cada día estamos formando o reforzando su identidad. Estamos quitando mentiras, cambiándolas por verdades. Su mentalidad ha ido cambiando. Yo he escuchado cómo unos van orando, cómo reaccionan, cómo comienzan a hablar, cómo comienzan a hacer las cosas de una manera totalmente diferente, y eso está haciendo que usted se crezca y que usted sea más fuerte en su fe. Y todo es porque estamos hablando de la identidad. Así es que siéntase libre de volver a las anotaciones o a las predicaciones, que allí van a estar en la gran mayoría de ellas. Ahora quiero que vayamos un momento a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice el Señor. Vaya conmigo a ese texto y observe lo que nos dice el Señor. Mediante su divino poder. ¿Mediante qué? Su divino poder. No es su poder, no el suyo, sino el divino poder de Dios. No es nuestro poder, no son nuestros esfuerzos, no es lo que usted haya hecho, es lo que Él hizo mediante, a través de su majestuoso, de su poder como Dios, de su deidad. Escucha lo que dice: Dios nos ha dado todo. ¿Cuánto nos dio Dios? Todo. No escucho, iglesia. ¿Cuánto nos dio Dios? Todo. Muy bien, más fuerte. ¿Cuánto nos dio Dios? Todo. Muy bien. Todo nos lo dio Dios. Todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Escuche lo que está diciendo el Señor. Dios le ha dado todas las cosas que usted necesita para vivir la vida que Dios quiere que usted viva. Todo ya lo tiene. Y usted se preguntará: pero pastor, entonces ¿por qué peco? Vuelvo y digo, es porque su manera de pensar no va de acuerdo a la manera de pensar que Dios tiene para usted, de lo que Él ya dijo de su identidad. Y quiero que sepa que eso es muy importante. Usted ya tiene todo para caminar con Dios. Usted es capaz de dejar de pecar, usted es capaz de controlar sus sentimientos, usted es capaz de pensar bien, de creer bien, de amar bien, de sentir bien. Es capaz ya. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo a través de un poder o de su poder divino. Y por eso usted vive y es capaz de vivir la vida de Dios. Pedro lo sabía y lo dice categóricamente. Él ya nos dio todo. Escuche lo que dice: y todo esto lo recibimos al llegar a conocer al que nos llamó, o sea, Jesucristo, por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Usted recibe todo eso cuando usted viene a aquel que lo llama, aquel que lo llamó. Escuche esas palabras tan hermosas. La palabra de Dios también nos dice que Él, sus ovejas oyen su voz y Él las llama por su nombre. Y usted ya escuchó la voz de Dios, ya lo llamó y ya le dijo: Laura, siéntate aquí conmigo. Ya le dijo: Santi, siéntate aquí. Y ya usted escuchó la voz de Dios. Él lo llamó a usted por su nombre. Mire qué hermoso es lo que dice el Señor acerca de nosotros. Ya nos llamó y dice que a través no solamente de su nombre, sino que a través de su gloria y excelencia. Versículo 4 nos dice el Señor: y debido a su gloria y excelencia, es decir, debido a ese mismo poder, debido a esa misma fuerza
nos está explicando el apóstol Pedro, debido a eso que yo les he dado, no debido a su fuerza o a mi fuerza, sino debido a su propia fuerza, dice el Señor, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Repita conmigo, promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Diga conmigo, yo participo de la naturaleza divina. Usted ahora participa de esa naturaleza divina. Usted ahora tiene esa naturaleza divina dentro de usted. Tiene que luchar, tiene que pensarlo, tiene que ser consciente. Luchar en sus pensamientos. Esa naturaleza divina está en usted, está viviendo en usted. Ya está en usted. No dice estará. No dice va a venir un día. No, lo que está diciendo, ustedes ya participan. Es parte de su vida en este momento. Es parte de lo que usted está viviendo. Pero pastor, ¿por qué yo no siento ese cosquilleo? Usted no tiene que sentir, usted tiene que creer. Amén. Debido a eso, dice el Señor, ustedes ahora pueden escapar de la corrupción causada por los malos deseos o por los deseos humanos. La corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora usted puede escapar, puede elegir, puede irse, puede salir, puede correr de su antigua naturaleza. Los deseos humanos nos hablan de la antigua naturaleza que teníamos. Ese David que era pecador, ese David que era un pecador empedernido, ese David que no conocía al Señor y no quería estar con Él. Ahora usted puede correr. De hecho, corro todos los domingos para venir a la iglesia apurado, deseando llegar pronto a la iglesia. Y cuando estoy aquí ya ni me quiero ir. No quiero volver a eso. Y usted lo puede hacer también. Eso dice el Señor. Esa nueva naturaleza ya está en usted. Ya usted puede correr de la naturaleza antigua. Así es que levante su mirada, corra con toda su fuerza en esa naturaleza. Vamos un momento a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Escuche lo que dice el Señor. Jesucristo nos ha hecho entonces libres. Jesús nos hizo libres, lo hizo libre a usted y a mí. Con esa naturaleza ya lo hizo libre. Él los ha hecho libres de verdad. No es una mentira, no, Él los ha hecho libres y fue de verdad. Disfrute su libertad, disfrútela. Ahora viene la advertencia del apóstol Pablo. Así que no abandonen esa libertad. Repita conmigo, no abandonen. Repita más fuerte, no abandonen. Lo que quiere decir nuevamente es que usted puede escoger si abandona o no el estar en Cristo. No estoy hablando de su salvación. Usted escoge si abandona el vivir en su nueva naturaleza o en su antigua naturaleza. ¿Sí? Ahora dice el Pablo a sus discípulos, no abandonen ese punto, quédense allí. Lo que les está diciendo, luchen por estar allí, luchen en sus mentes, sean conscientes, luchen con sus pensamientos, luchen al creer. La palabra de Dios dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, decía Pablo, pero trabajé no en mis fuerzas, sino en la gracia. Me esforcé en la gracia, quiere decir, viviré consciente, lucharé. Cada mañana me levanto, pienso en lo que pienso. No es una redundancia. Pensar en lo que usted está pensando es ser consciente de lo que usted tiene en su mente. Y cuando se levanta cada mañana, piensa y dice, Señor, ¿qué dice tu palabra? Esto es lo que yo soy. Por eso es que el apóstol Pablo les está diciendo, no abandonen esa ley, ni vuelvan a ser esclavos de la ley. Cuando está diciendo volver a ser esclavos de la ley es no vuelvan al antiguo ser. Nosotros somos esclavos de la ley. ¿Por qué? O éramos esclavos de la ley al no vivir y al no cumplir la ley correctamente. Nos volvimos esclavos de ella. Ahora quiero que saltemos un momento al versículo 5. En cambio a nosotros el Espíritu nos ha dado la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Ahora usted puede estar tan seguro de que usted es confiado en Cristo. Pastor, yo pequé ayer. No importa. Dios no se ha separado de usted. El favor de Dios continúa estando en usted. Porque no es en mi obra ni en sus obras. Es en la obra de Jesús por nosotros. Amén. Amén. Dele pues un aplauso gigante al Señor, ¿vale? Entonces,
el ser humano o el creyente se encuentra a través de todos los tiempos o en su día a día, encuentra enemigos que lo hacen abandonar el vivir en esa naturaleza. El vivir en esa naturaleza es un reto diario. Usted se tiene que levantar y ser consciente, bueno, Señor, tú estás en mí. Tiene que volver a pensar cada mañana, Señor, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionarías tú? Ser consciente, Señor, yo me acuerdo que yo siento, tú dices que yo siento como tú sientes. Yo pienso como tú sientes, como tú piensas. Yo amo como tú amas. Usted tiene que ser cada día más consciente de que Jesús vive en usted. Recuerde lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que crezca Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que es necesario que cada día usted esté más consciente de usted, de Jesús, y menos consciente de usted. ¿Sí? Entonces, parte de los enemigos que se levantan en contra de la nueva naturaleza son la mentira. Recuerde que lo decíamos la semana pasada y vamos a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Mire, nada puede cambiar su identidad ahora. Nada lo puede cambiar. Usted no puede perder la salvación. Yo le explicaba a una persona en estos días, si ya invitó a Jesucristo en su corazón, Jesús no se va a ir de ese lugar. Si usted verdaderamente le permitió que entrara en su vida, Él no se va a ir. No importa lo que usted haga, Él no se va a ir. Entonces, toda la lucha del enemigo y de este mundo en contra de su identidad en mi vida se va a basar en algunos de los enemigos. Y el primer enemigo que vimos era la mentira. Satanás nos va a hacer creer que no somos salvos. Satanás lo va a hacer creer a usted que usted no es hijo de Dios. Va a hacer creer que usted no ha cambiado. Lo va a hacer creer de que usted sigue siendo y luchando. Por eso muchas personas dicen, pero yo sigo siendo la misma persona de ayer. Y Dios dice, no, usted ya no es esa misma persona. Porque una vez que Dios llega, Dios comienza a cambiar. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Corintios, le dice y le da esta advertencia. Pero temo que así como la serpiente engañó con astucia a Eva. ¿Quién la engañó? La serpiente con astucia. También ustedes se dejen engañar. Escucha que vuelve a decir dejen. Vuelve a hablar de la decisión. Ustedes se dejen. La única manera que usted deje de vivir en su nueva identidad es que a usted lo engañen. Y por eso es necesario volver a la palabra de Dios y volver a leer y volver a insistir. Y dice, aquí dice que yo soy hijo de Dios. Aquí dice que yo puedo tener sanidad a través de la sangre de Jesús. Aquí dice que yo ya puedo perdonar. Aquí dice, y no se deje engañar. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque la astucia del enemigo va a hacer querer cambiarlo diariamente. Va a hacerlo pensar que usted ya no está salvo. Va a hacerlo pensar que Dios está lejos de usted, que usted ya no tiene el favor de Dios. Y por eso las luchas que tiene mucha gente en las mañanas, en las tardes, en los días después de venir de la iglesia, lunes y martes, usted se levanta y dice, ay, y reacciona porque está siendo engañado en su mente. Por eso luche frente al engaño. El segundo enemigo entonces que vimos, el primer enemigo es muy fuerte. El segundo enemigo que vimos fue el pecado. ¿Lo recuerdan? Las semanas pasadas hablamos del pecado y hablamos de Romanos capítulo 7, versículo 18. Escuche, ¿qué dijimos del pecado? Quiero que lo recuerde. El pecado ya frente a su salvación no es un problema. Ya Dios lo salvó. Él ya murió por todos los pecados. ¿Murió por cuántos pecados? Todos. ¿Por todos? Pues murió por todos los pecados. No murió ni por uno ni por dos. Y a lo mejor hay uno que usted vaya a hacer mañana que es muy grave y dice, yo no morí por ese. No, todos los pecados que usted cometió antes, ahora y después los que va a cometer, por todo eso ya murió el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema del pecado ahora, pastor? El problema del pecado ahora tiene que ver con su mente. Dios no se separa de usted porque Dios ya ve a Jesús, pero usted se siente separado de Dios. ¿Ok? El problema del pecado no es un pecado con Dios, es un problema con usted mismo. Usted se siente separado de Dios, por eso es un enemigo muy grande para la identidad, la nueva identidad que usted tiene. Cuando una persona peca, se siente que está lejos, se siente mal, entra en un conflicto interno, no sabe lo que es. Vamos a mirar cómo lo expresa Romanos capítulo 7, versículo 18. Escuche lo que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, ¿qué? ¿En mi naturaleza qué? No existe nada bueno. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Yo quiero hacer las cosas bien, pero no termino haciéndolas bien. Versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno,
pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. El conflicto del pecado está en nosotros. Y ese conflicto del pecado nos hace hacer lo que no queremos hacer. Por eso el segundo enemigo de su identidad es el pecado. No peque, no caiga en ciertas cosas que usted no debe de caer. Si Dios ya le dijo y usted sabe que no es, no lo haga. Si no es el tiempo, no lo haga. Si no es el lugar donde usted no debe ir, no vaya. Si ya le dijeron, corríjase. ¿Por qué? Porque ese pecado lo va a terminar esclavizando. El problema de ese pecado es que ese pecado quiere esclavizarlo por mucho tiempo para que usted crea que Dios se alejó de usted. Dios no se va a alejar, pero su vida va a ser miserable a través de ese pecado. Versículo siguiente nos dice, escucha lo que dice el versículo, este mismo versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿El pecado que qué? Que vive en mí. El pecado que vive en mí nos habla de esa lucha que tenemos. Por eso Dios dice, no pequen, no se dejen. Si usted está enfrentando un problema con adicciones, y hablo dentro de cualquier problema porque son muchos, lúchelo, no se deje enredar por ese pecado. Si su problema es la rebeldía, lúchela, levántese hoy y dígale, Señor, yo voy a lucharlo porque no me voy a dejar enceguecer por ese pecado. Si su problema es el orgullo, lúchelo. Si su problema es la pornografía, lúchelo. Si su problema es la inmundicia sexual, lúchela. No se deje enredar, porque al enredarse en eso va a intentarle quitar fuerza a su identidad. Nunca le va a quitar la fuerza, pero en su mente usted va a pensar, yo no soy capaz. Es muy importante, es el segundo enemigo. Ahora, el tercer enemigo que vamos a ver el día de hoy es la falta de sanidad. Quiero que vaya conmigo un momento entonces a 1 Samuel capítulo 21 versículo 24. Y aquí vamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene dos reyes. Uno de los reyes más importantes eran Saúl y David. Y nos cuenta la Biblia, y usted conoce acerca de David. Y David era un hombre que, a pesar de que no había vivido una buena paternidad, porque lo nota lo que habíamos leído en la palabra de Dios, el hombre cuando se acercaba a Dios creía que Dios estaba. Era un hombre que había luchado mucho su sanidad. Era un hombre que había sido consciente, tuvo que haber perdonado, se tuvo que haber acercado a Dios, amó a Dios con todo su corazón, a tal punto que Dios le llama el hombre conforme a mi corazón. Pero también encontramos el punto o el ejemplo del rey Saúl. Y el rey Saúl era el primero de los reyes. Y el primero de los reyes que Dios llamó. Y era un rey que Dios llamó y le dio toda la fuerza y le dijo, toma mi identidad y ve, ser el rey de Israel y yo te apoyo y hago todas las cosas que quieras. Y lo que vas a hacer, le dijo, a lo que tengas a tu mano, hazlo. Sin embargo, encontramos que él, a pesar de que tenía toda la puerta abierta de Dios, no quiso y no fue capaz. Se tenía un problema de identidad tremendo, una inseguridad. Quiero decirles que el problema más grave que tiene el cristiano, después de esos dos que hemos hablado, es la falta de sanidad, porque lo hace sentir inseguro conforme a su sanidad. ¿Sí? Hay personas que uno le ha dicho, ¿por qué no tomas el liderazgo en este aspecto? Dice, yo no puedo. Ay, no. Es como que me siento mal, me siento inseguro. Yo no creo que Dios me vaya a amar, no creo que Dios me utilice. Pero Dios ya te dijo que podías. No creo. ¿Por qué no intentas este nuevo trabajo? Uy, no, qué susto. ¿Por qué no intentas? No puedo. Inclusive muchas veces se sienten que Dios no los ama. Cuando vienen a la iglesia sienten que el resto de las personas no están con ellos, pero Dios fue el que lo invitó, es su casa, Dios los ama. Pero ellos viven unas luchas tremendas internas. Por eso podemos decir que la falta de sanidad es una de las amenazas más grandes que tiene el creyente. Escuche lo que dice este versículo. Versículo 22. Y respondió David al sacerdote, Primera de Samuel, 21, ok, muy bien, creo que aquí pasa algo. Es Primera de Samuel 21, 21 al 24. Denme un segundo. Versículo 21, ¿sí? Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín
A ver si la tenemos allí. Creo que me falta un versículo, ¿no? ¿No es? Si me lo buscan allá, lo agradezco. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Los Matri eran los padres o la familia de Saúl. Quiero que escuche lo que pasó, ya lo van a poner allí. Finalmente, entre ellos fue escogido Saúl. ¿Quién fue escogido? Saúl. Estaban escogiendo al rey de Israel, al primer rey de Israel. Cuando fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Versículo 22. Fue muy extraño porque cuando Dios comenzó a buscar a Saúl, mandó a un profeta y el profeta sabía dónde estaba. Sin embargo, ese día no lo pudo encontrar. ¿Qué le pasó a Saúl? La Biblia nos cuenta en el versículo 22 que le preguntaron al Señor: Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Es interesante, el nuevo rey de Israel estaba escondido diciendo: no soy capaz. Estaba inseguro. Dijo: no, a mí no me ha llamado, a mí no me llamen, qué vergüenza. ¿Saben? El primer reinado o el reinado de este rey fue un desastre. David fue un pecador empedernido, pero este hombre, Saúl, hizo 2 o 3 embarradas grandes, y todas las embarradas que hizo fue a través de su inseguridad. No tenía sanidad, se sentía menos, sentía que Dios no estaba con él, sentía que Dios, a pesar de que Dios le dijo, ya le había dicho en uno de los versículos, le dijo: ven, haz todo lo que te venga a tu mano. ¿Usted puede imaginarse que Dios le diga a uno: haz todo lo que venga a tu mano? Es como decir: bueno, haga todo lo que necesite, que yo lo voy a apoyar. La inseguridad de Saúl fue tan grande que se escondió de Dios, se escondió del mundo, de la gente que estaba allí. La falta de sanidad va a hacer que usted no viva su propia sanidad. Por eso nosotros insistimos tanto en perdonar a los demás, en insistir en hacer las cosas. Escuche lo que dice el versículo 23. Así que lo encontraron y lo sacaron, y era tan alto que los demás apenas les llegaban al hombro. Era un hombre fuerte, era un hombre que tenía pinta de rey, era un hombre con todas las características. ¿Le ha pasado esto? ¿Que usted se siente feo? ¿Que usted se siente que no puede? ¿Usted siente que Dios no está con usted? ¿Usted siente que no tiene las capacidades? ¿Usted siente que Dios no lo está respaldando? ¿Usted siente toda una cantidad de cosas en su interior y que esas cosas son las que lo llevan a actuar de la manera como usted actúa? Es su inseguridad. Y la inseguridad viene de la falta de sanidad. Hay algo donde usted se está quedando. Por eso cuando la Biblia dice: tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, usted dice: yo no creo que yo sea hijo de Dios. Usted lo duda. Dios tiene que, yo soy muy malo. Yo no creo. Con mi pasado, Dios, ¿qué va a poder hacer conmigo? Eso déjeselo al pastor. Con esto no, es que mi comportamiento, es que usted no me conoce. Hay gente que se auto rechaza y dice: no, yo no creo que pueda hacer. Por eso usted termina pensando que lo que Dios ha dicho es mentira. Y no es que sea mentira, son sus pensamientos. Esa batalla interna que usted está viviendo en este momento es falta de sanidad, y Dios lo sabe. Por eso Él dice: no sigas pensando así, recibe sanidad. Y la insistencia que tenemos nosotros. Escuche lo que dice el siguiente versículo. A pesar de que él era un hombre guapo, alto, lo levantaron y lo dijeron, y Dios dijo: va a ser rey de todas maneras. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el rey, el hombre que el Señor ha escogido. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo escogió, iglesia? El Señor. Escuche lo que dice el siguiente parte del versículo: y no hay nadie como Él. ¿No hay nadie como quién? Como Él. No escucho, ¿no hay nadie como quién? Como Él. Como Él. Mire, Dios lo había hecho de tal manera que no había nadie como Él. Era único para Dios. Dios lo estaba respaldando. ¿Qué hacía este hombre ocultándose? ¿Qué hace usted ocultándose? ¿Qué hace usted viviendo una vida pecaminosa por falta de sanidad? Hay hombres que maltratan a las mujeres y les gusta estar con una chica, con la otra y pasar de aquí a allá. ¿Sabe por qué es? Regáleme su atención, chicos. Hay hombres, vuelvo y repito en lo que estoy diciendo, hay chicos y hay gente, hombres que
saltan con una mujer y con la otra, y es un problema con su mamá. Y uno cuando va a hablar con ellos dice, pero ¿qué haces saltando? ¿Por qué a toda persona y a toda chica quieres meter y quieres hacer lo que no debes de hacer y quieres hacer todas estas cosas? Es falta y es un problema con su mamá. ¿Por qué no te sanas y sales de eso? Vive tu identidad. Dios tiene más para ti. Eso es lo que Dios le estaba planteando. Dios está apoyándote en todo. Sé libre. No toquetees tu identidad ni de la identidad de nadie más. No hagas daño a nadie. Sigue hacia adelante porque Dios puede. Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que no nos deja creer esa verdad que Dios ha dicho? Es nuestra inseguridad debido a la falta de sanidad. Por eso a Dios le interesa tanto que usted sea sano en todos los aspectos. La Biblia dice que Dios está con nosotros, Dios está contigo casi 365 días, más de 365 veces en el año, para que usted sepa que usted no está solo, es su faltante. Por eso es importante que usted llegue y meta su vida en la sanidad. Mire, cuando hay falta de sanidad, dudamos de la existencia de Dios. Cuando hay falta de sanidad, dudamos de nuestro llamado. Cuando hay falta de sanidad, dudamos del amor de los demás hacia nosotros en la iglesia. Cuando hay falta de sanidad, dudamos de los cambios en nuestra familia. Cuando hay falta de sanidad, no entendemos nuestra identidad. Cuando hay falta de sanidad, llevamos y llegamos a dudar del amor de Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque toda la sanidad de Dios está basada en que Dios me ama. La falta de sanidad solamente tiene una palabra. Escúcheme en esto, se resume en esto: no haber sido amado correctamente o no experimentar el amor correctamente. Por eso cuando una persona conoce a Jesús, lo que la ama es el amor de Dios, lo que lo sana es el amor de Dios. Aquellos que hayan experimentado ya sanidad se sienten amados porque Dios los amó. Si usted quiere ponerlo en una palabra, ¿qué es sanidad? Recibir el amor de Dios. Por eso lo que nos encargamos nosotros con todos los jóvenes y con los adultos y con la iglesia es que todo el mundo vaya recibiendo el amor de Dios. Reciba el amor de Dios, reciba el amor de Dios. Y tiene una familia, tiene una casa, Dios los restaura, los trae, les pone un líder que es como un papá, les pone una líder que es como una mamá, les pone un grupo que es como una familia para que todos vuelvan a recibir amor. Y muchas veces el amor viene en amor de corrección, en amor de cualquier manera. Pero Dios lo que busca es darnos amor. Esa falta de sanidad nos hace dudar si Dios está con nosotros. Escuche, palabras del Señor Jesucristo, Juan 10, versículo 30. Escuche el nivel de sanidad del Señor Jesús. Mire lo que dice allá. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Repita conmigo. Yo y el Padre, uno somos. Mira la seguridad que tenía el Señor Jesucristo y la sanidad que sentía. Él y el Padre son uno solos. No se confundía. Su identidad estaba tan clara que decía: el Padre y yo, uno somos. Era tan claro para él: el Padre y yo, uno somos. Yo le hago la pregunta: ¿a veces usted se siente como separado de Dios? Esa separación de Dios es parte de esa falta de sanidad. Mateo capítulo 4, versículo 6. El enemigo siempre va a intentar tentarlo en su herida, en su falta de sanidad. Y vimos que las tres tentaciones que Jesús recibe en el desierto fueron acerca de su identidad. Y aquí viene un pedacito de ellas. Y le dijo Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en la piedra. La tentación siempre va a venir a través de nuestra sanidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo, a usted le preguntan en la escuela: si eres hijo de Dios, ¿por qué no está rumbeando? Si eres hijo de Dios, siempre están dando tentaciones para que usted caiga en su propia identidad. Y lo único que mantiene una identidad fuerte es una sanidad fuerte. Por eso hay gente en el liderazgo que, pasando mucho tiempo, perdieron y cayeron en un área de su carácter porque no pudieron tener una sanidad.
La falta de sanidad hace que usted vea a su papá como el papá terrenal, como usted vio a su papá en la vida, a Dios como usted vio a su papá en la vida cotidiana. Y Dios no es así. Por eso llevamos a personas a ver a Dios de la manera correcta. Hay que cambiar la mentalidad. Hay gente que ve a su mamá de la manera que no es, debido a que no arreglaron su sanidad. Por eso es importantísimo, y usted tiene que saber que es su enemigo. La sanidad, la falta de sanidad es su enemigo, es un enemigo muy grande para su identidad. Si hay algo que lo va a hacer tambalear es eso. Usted se va a parar aquí y Satanás le va a decir: bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué te comportas así? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué haces esto? Y va a comenzar usted a dudar y decir: yo es que Dios no está conmigo. Vamos a Isaías capítulo 1 versículo 5. La falta de sanidad nos hace comportarnos mal. Vaya conmigo a ese versículo, escuche lo que dice. La falta de sanidad nos lleva a pecar o a comportarnos mal. O sea, nos lleva a pensar mal. ¿Sí? Mire lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Voy a leerlo de atrás para adelante. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Recuerde lo que dice cabeza y corazón. Está hablando del ser interior. Está hablando de nuestra alma. Toda alma está enferma y toda alma está doliente. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? La consecuencia de nuestra falta de sanidad es rebelarnos. ¿Por qué un hijo se levanta delante de un padre y simplemente ataca o no quiere obedecer y no quiere acatar a su padre? Es porque no tiene sanidad, porque siente que hay algo que no está bien con su papá. Hay una falta de sanidad. ¿Por qué una persona reacciona de la manera como reacciona? Es porque hay una falta de sanidad. Eso lo saben los psicólogos, lo saben los maestros, lo sabe casi todo el mundo. Si hay un problema con la autoridad, es porque hay una falta de sanidad de un lado hacia otro. Por eso Dios nos dice: ese es el enemigo de su nueva naturaleza. Usted ya tiene la naturaleza divina, usted ya la creyó, usted está practicando, usted está diciendo: Señor, si es, y se está conociéndole, está cada día más consciente. Pero si usted no sana una herida, continúa comportándose de la misma manera. Y si continúa comportándose de la misma manera, entonces sus acciones lo llevarán a pensar que usted no ha cambiado. ¿Estamos o no? ¿Alguien dice amén? Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Entonces, ¿en qué consiste la nueva identidad? Bueno, escuche lo que consiste la nueva identidad. La nueva identidad consiste en esto, en el amor. Y no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. La sanidad consiste no en su esfuerzo, sino en que usted reciba el amor de Dios. La sanidad no es que usted se sane y usted diga: voy a cambiar mi comportamiento. Es que usted entienda en esas heridas que Dios lo ama, que usted sea más consciente de su identidad. Por eso el problema de no sentirnos amados es sentirnos rechazados, y sentirnos rechazados es igual a sentirnos heridos. Por eso el comportamiento que tenemos. Por eso las dudas tan grandes como un iceberg. Muchas veces unas dudas tan grandes. Digo: ¿será que Dios me llamó a mí? Pues que yo no soy nadie, Señor. Tú ni siquiera estás interesado en mí. Y Dios no dice eso. Dios dice: ese es mi hijo amado. Pero la persona se siente así por su falta de sanidad. Es necesario que usted recorra los caminos de la sanidad para que pueda obtenerla. Por eso están los cursos, por eso están las pastorales, por eso está el volver y decirle al Señor: ¿por qué reacciono así? No debería. ¿Qué es lo que me pasa? Ahora me doy cuenta y yo veo que fulanito reacciona de una manera. ¿Y yo por qué estoy reaccionando de esta manera? Hay algo que está en mi corazón que no está correcto, que está en mi alma. Sáname. Y esa palabra es muy importante.
Por eso el Señor insiste en este versículo, dice: ustedes no amaron a Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Es clave. Usted tiene que disfrutar el amor de Dios. Una persona que no tiene sanidad es una persona que no disfruta el amor de Dios. Uno ve estos niños aquí, por ejemplo, que vienen, cantan, danzan y se sienten tan felices, disfrutan. Esos que han sido criados en la iglesia, bueno, es una cantidad de cosas maravillosas, se sienten plenos, se sienten llenos en todos los aspectos. Pero algunos de los que están aquí se sienten incómodos en la casa de Dios. Es falta de sanidad. No es que Dios no lo quiera tener, es que usted no está experimentando eso porque no ha dejado que Dios lo sane. Permita que Dios sane su corazón. ¿Cómo deja que Dios sane su corazón? Disfrute el amor de Dios. Por eso muchos dicen: uy, los caminos de Dios son tan difíciles, estos para berracos, esto. Sí, es cierto, pero Dios es el que da la fuerza para caminarlos. Y a medida que usted disfruta el amor de Dios, usted recibe la sanidad que tiene que recibir. Romanos 5, versículo 5, escuche lo que dice. A veces piensa: es que yo no tengo amor, es que no. Dice Dios que Él ya le ha dado más. Primero, Él lo amó primero, y no le dio un amor, un poquito de amor, sino que le ha dado muchísimo amor. Vamos a ver qué dice Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Repita conmigo: derramado. Repita más fuerte: derramado. Pero algunos sienten que hubieran recibido unas goticas de amor. Algunos hemos sentido que hemos recibido como si el Señor me hubiera dado un toquecito. Ay, Señor, si tú mañana me das otro toquecito de estos, yo continúo, y cambio. De hecho, cuando nos vemos en problemas en familias y en parejas y en hijos y en padres y en todo esto, intentamos, a veces nos sentimos como si Dios pasara y hiciera un milagro. Pero si fuéramos conscientes de esto acerca de nuestra identidad, nos daríamos cuenta que el amor de Dios ha sido derramado. Ya no hay más que echar. Usted está esperando un milagro hoy, ese milagro ya está. Créalo y siga por él. Usted está esperando ciertas cosas, no, reciba esa sanidad. No crea que Dios le dio con un gotero y cogió y dijo: bueno, David Henao, 2 goticas, este ha sido un buen muchacho. Darwin, vamos a darle 5 goticas a este muchacho. Liliana, vamos a darle a esta muchacha, 6 goticas. No, dice Dios que ya no más, ya no hay más amor ahí arriba, porque ya todo fue derramado. Todo fue derramado sobre su corazón. Entonces, ¿qué le impide experimentar el amor de Dios, disfrutar a Dios, disfrutar la vida cristiana? Solamente su falta de sanidad, su perspectiva del mundo alrededor, creada por sus padres y por su familia. Es lo único. Corra por esa sanidad. Esa falta de sanidad va a ser el enemigo de su identidad. Yo recuerdo que el año pasado subí en un momento dado con una condenación y estaba orando y bueno, no fue el año pasado, hace 2 años, creo, algunos años, y llegué de Israel y ustedes me han escuchado contar esto, y me arrodillé en mi cuarto a orar, y cuando estaba orando simplemente sentí una voz que decía: Dios no lo ama, y el pecado que usted había cometido anteriormente sigue vigente y no hay ningún cambio en usted. Y yo comencé a preocuparme. Y Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tenía inseguridad. Hasta que Dios me dio una llamada y me dijo: tranquilo, ya todo ha sido perdonado. Y cada vez que yo encuentro no hay ninguna condenación para los que están en Jesús, yo entiendo, no, yo ya fui sanado, ¿por qué voy a tener que pagar por eso otra vez? Me he enfrentado con mi sanidad, he hecho los procesos. Mire, usted enfrentándose con su sanidad va a tener que llamar a su papá y a su mamá, va a tener que escribir cartas, va a tener que llorar en su momento, va a tener que dejar ir el dolor, va a tener que ser humilde, va a tener que decir: bueno, vengo yo, y la otra persona va a tener que aceptar el agravio.
Para ser sano no es simplemente yo me quedo en la posición, no, usted va a tener que hacer cosas. Por eso me gusta mucho cuando vienen aquí en la mañana, a las 8 de la mañana, madrugan desde su casa el domingo. Y alguien me decía la semana pasada, el día que más madrugo a la semana es el domingo, porque estoy allá a las 8 de la mañana, ni siquiera a su trabajo madrugan tanto. ¿Y vienen a qué? A obtener sanidad. Su sanidad es muy importante, y si no la tiene, va a ser un problema en su vida cristiana. Se va a sentir inseguro, va a sentir todo el día, va a dudar de lo mismo. Y casi siempre es papá y mamá. No perdonó a su papá y no perdonó a su mamá. Casi siempre es lo mismo. Amén. Entonces, segundo, primero, el engaño, un enemigo terrible. Segundo, el pecado, un enemigo terrible. Tercero, la falta de sanidad, un enemigo terrible. Cuarto, otro enemigo acerca de su identidad es el miedo. Muchas veces el miedo no viene porque usted no tenga valor. El miedo no viene porque Dios no esté con usted. El miedo viene por muchas otras cosas. Nos hace experimentar miedo a cambiar, miedo a pensar diferente, miedo al futuro, miedo a fallar. Experimentamos incredulidad a través del miedo. Una vez hicimos una encuesta en todos los líderes, ¿y saben qué era la respuesta? ¿Cuál es su miedo más importante, su desafío? Y decían, a fallarle a Dios. Quiero que sepa una cosa, usted y yo le vamos a fallar. No se trata de lo que usted ha hecho, se trata de lo que Él hizo. Es muy importante que usted y yo entendamos eso, y que eso sea taladrado en su mente a tal momento que usted diga, no es lo que yo haga, es lo que Él hizo. Yo tengo que creer lo que Él hizo en mi vida. Ese miedo es el que persigue a muchísimos creyentes. Ese miedo hace que su identidad se pierda. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Escucha lo que dice. En esa clase de amor, Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. En esa clase de amor, o sea, ¿en cuál amor? En el de la nueva identidad. En la clase de amor de la nueva identidad no hay temor. En la clase de amor que Dios tiene ahora, en la nueva identidad que Dios tiene sobre usted, no hay temor. No hay espacio para el temor. ¿Por qué? Mire lo que dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Qué quiere decir expulsa? Saca, ya no hay temor. Seguimos. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Escuche, no dice que usted no ha recibido el amor de Dios, dice que usted no lo ha experimentado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted todavía no ha decidido creer en el amor de Dios. Por eso es que experimentamos temor. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese temor va a hacer que usted se petrifique delante de las cosas en la vida. Ese temor va a hacer que usted se comporte de una manera que no debe de comportarse. Ese temor va a hacer que usted se comporte en contrario a su fe. Mire, el opuesto de la fe, lo contrario a la fe, no es la antife, es el temor. El temor es incredulidad. Lo contrario a la fe es el temor. Por eso es que él dice, aquel que todavía teme es porque no ha experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Experimente, usted tiene que pasar sobre eso. Vamos un momento a 2 de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Y quiero que entienda esto acerca de la identidad. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, o sea, no nos hace temerosos. Note lo que dice, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y en la Reina Valera dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Quiere decir que cuando usted siente temor, no es su espíritu, viene de afuera. El Espíritu Santo no produce temor. Vuelvo a repetirlo.
El espíritu que hay dentro de usted, el Espíritu Santo, no produce temor. Es un espíritu de fuerza, es un espíritu de creer, de seguir adelante. Donde el Espíritu de Dios está, no hay temor, hay seguridad. ¿Sí? Escuche lo que dice: donde el Espíritu de Dios está, no hay temor. El Espíritu Santo en usted no produce nada de temor. ¿Estamos en la Reina Valera? ¿Si se puede? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. No nos dio Dios un espíritu de miedo. Ese espíritu de miedo y de temor no viene de parte de Dios, viene de afuera. Tiene que entenderlo. Dios produce poder desde adentro y ese espíritu viene desde afuera. Por eso se convierte en su enemigo. Es algo que viene a hacerlo experimentar lo que usted no está haciendo las cosas bien. Por eso se siente condenado, por eso siente que no lo hace las cosas bien. Por eso encontramos en la Biblia el caso aquel de ese hombre que decía que cuando en la parábola de los talentos, y le dijo al Señor: Señor, he escondido mi talento porque tuve temor de ti. Y Dios, ¿qué le dijo? Eres un siervo infiel. ¿Qué haces escondiendo este talento, esta nueva identidad que te he dado? ¿Por qué estás escondiendo todo lo que yo te he dado? Eres infiel, no crees que yo puedo estar contigo. ¿Estamos? Por eso Dios no produce el temor en uno. Y no estoy hablando del temor de a Jehová, que es el respeto a Jehová o la reverencia a Jehová. Estoy hablando de temor. Dios no produce temor. Por eso dice: aquel que todavía experimenta temor es porque todavía no está experimentando las cosas de Dios, no está experimentando el amor de Dios. ¿Y por qué va a ser un enemigo fuerte? Porque todos los días lo va a hacer dudar de su identidad. Si usted tiene temor, ¿cómo va a ser los retos que Dios tiene para usted? Es decir, si usted tiene el temor de afuera. Si Dios no produce ese temor, ¿cómo va a hacer usted para enfrentar los siguientes retos en su vida? Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, métele, pasa sobre ese temor. Amén. Romanos 8:15, vuelve a repetirlo: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Que no los esclavice qué? Al miedo. Usted y yo, Dios no nos ha dado un espíritu, no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza nuevamente al miedo, al temor. Hemos recibido un espíritu que nos hace vivir en fe. Es interesante como lo dice: ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. Antes usted tenía miedo a todo. Antes usted tenía miedo al futuro, antes tenía miedo a las relaciones. Ahora que usted recibió su nueva naturaleza, ya no debe tener miedo. Ya el miedo se vuelve casi que pecado. Y digo casi porque es muy parecido o es antife. El miedo es lo que lo va a hacer a usted dejar y no levantarse a la siguiente etapa de su vida, y lo que no lo va a dejar comprometerse con el Señor. ¿Cuál era uno de los conceptos que tenía Saúl? O de los problemas que tenía Saúl. Bueno, Saúl tenía miedo de ser rey, se creía más poco, le faltaba sanidad. Uy, no, ¿qué van a decir? Uy, no, yo no tomo ese liderazgo. Uy, no, yo no me comprometo. El miedo va a hacer que usted no se comprometa con Dios. ¿Quién dijo amén? Por eso dice aquí: para amar, sino que el Espíritu que los adopta como hijos les permite clamar: Abba, Padre. Vamos al grupo de alabanza, ¿me acompañan? Sí. Y ya vamos terminando con esto. Escucha lo que dice entonces Filipenses capítulo 4 versículo 6. Ustedes ahora han recibido un espíritu de poder. Su nueva identidad no es un espíritu de temor. Dios le va a dar la gracia de pasar sobre ese temor. Ahora, ¿cómo da Dios la gracia de pasar sobre el temor? Escuche lo que dice en Gálatas 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas las peticiones delante de Dios, en oración, en ruego y en acción de gracias. ¿Cómo paso entonces sobre mi temor? Usted tiene que recuperar su identidad. Señor, esto es lo que yo soy. Tiene que ser consciente de su identidad. Dios le está llevando a que usted piense en lo que usted es. Es una nueva identidad ahora.
Sea consciente, vuelva a la palabra de Dios. Cuando usted le dice al Señor en oración, entonces usted comienza a traer las peticiones de ruego. Versículo 7. Así van a experimentar paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo. Los enemigos de su identidad son fuertes. Son enemigos que todos los creyentes experimentamos. Son amenazas continuas. Todos para que usted no viva lo que Dios le dio. Recuerden, usted recibió las buenas nuevas, un nuevo mensaje. El mensaje que ha recibido es un mensaje para que viva plenamente en él. No es para que usted esté esclavizado. Cuando usted está en los momentos más fuertes de su vida, estos enemigos se levantan. Por eso hay que trabajarlos desde ahora. Está bien, usted en este momento no siente temor de nada, está en un lugar, en la casa de Dios, pero se acaba de dar cuenta: ¿por qué yo no dejo que mis hijos hagan esto? ¿Por qué los sobreprotejo? Por temor. Usted se acaba de dar cuenta: ¿por qué yo me involucro en una relación que no debo? Bueno, por temor. ¿Por qué yo no me comprometo? Tengo temor. Tengo temor en estos aspectos. Son sus enemigos. Ahora no lo siente, pero ahora le puede decir y ser consciente ya. Un momento, Señor. Yo me levanto. Tú me dijiste que no me habías dado un espíritu de temor. Es decir, de mí no sale el temor. El temor viene de afuera. Voy a cerrar mis oídos. Voy a creer tu palabra. En oración usted le va a decir: no hay nada que tenga más fuerza que su oración en todos los enemigos que tiene. Porque en su oración usted le va a decir a Dios: Dios, tú dijiste que yo soy esto. Tú dijiste que yo soy esto. Tú dices en tu palabra. Y cuando usted trae en oración lo que Él dijo, usted es afirmado. Quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice que una de las prácticas de Jesús era alejarse, y se alejaba a los montes a orar. Y Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Fueron a orar. Versículo 2. Mientras que oraba, se transfiguró delante de ellos. Les mostró quién era, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando usted ora, usted ve quién es Él. Cuando usted ve quién es Él, usted ve quién es usted. Si usted ve que Jesús es temeroso, usted es temeroso. Si un hijo ve a su papá o ha visto a su papá y era un papá que era temeroso, ese hijo se cree que Dios no puede, que Dios no va a ser capaz. Depende cómo usted ve a Jesús transfigurado. Pero cuando usted ore y ve a Jesús transfigurado, es decir, cuando usted comienza a decirle: Señor, esta es mi situación, ¿qué es lo que te dice? Señor, pero tú eres fuerte, tú vas delante de mí, nada me va a poder detener. ¿Por qué me estoy deteniendo? ¿Qué me está pasando? Escuche lo que va a pasar en el versículo 5. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz. ¿Una qué? ¿Una qué? Desde la nube, y que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando usted ora, usted va a escuchar la voz de Dios diciéndole a usted: eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No tienes que temer. Puedes confiar. En la oración, con esos 4 enemigos los traemos y vamos a escuchar la voz de Dios diciéndole: Señor, eres mi Hijo amado, continúa adelante, yo te he apoyado, esta es la verdad que yo dije de ti. No escuche lo que dijeron los demás, escucha lo que yo he dicho de ti.
y esos enemigos caerán. Pongámonos de pie un momento, ¿sí? Espíritu